Buenas tardes, estimada docente y compañeros. Somos el grupo número 2 y en esta actividad analizaremos el conflicto laboral presentado en la empresa Techmanov. Para empezar nuestra discusión, quisiera plantear una pregunta. ¿Considera que el conflicto se produjo porque los trabajadores se resistieron al cambio o porque la empresa manejó incorrectamente la implementación del nuevo sistema de producción? Buenas tardes. Desde mi punto de vista, el problema principal no fue la resistencia de los trabajadores, sino la manera apresurada en que la empresa implementó el cambio. La gerencia incrementó las metas de producción, pero no capacitó al personal ni mejoró las condiciones laborales. Es comprensible que los trabajadores expresen inconformidad, porque se les está exigiendo producir más sin proporcionarles las herramientas y la preparación necesaria. Estoy de acuerdo, aunque también debemos considerar la posición de la empresa. Techmanut enfrentaba un aumento de pedidos y necesitaba responder a la demanda. Por eso la decisión de incrementar la producción tenía una justificación empresarial. El error, pienso, no fue buscar una mayor productividad, sino hacerlo sin planificación, sin involucrar a los trabajadores, y considero que la empresa tenía una necesidad real, pero escogió una Exactamente. La productividad y el bienestar laboral no deberían verse como objetivos opuestos. Más bien, la empresa podía aumentar progresivamente la producción, pero primero debía capacitar a los empleados, revisar los riesgos y establecer metas realistas. Porque cuando una organización exige resultados inmediatos, sin escuchar al personal, puede provocar estrés, errores, accidentes y disminución de la calidad. Claro que sí. Bueno, además, también debemos recordar que los supervisores también se encontraban bajo presión. Ellos tenían que cumplir las disposiciones de la gerencia y exigir las nuevas metas a los trabajadores. Por lo tanto, no sería correcto responsabilizarlos completamente a ellos. En realidad, se encontraban en una posición intermedia, ya que recibían presión sobre todo de la gerencia y al mismo tiempo enfrentaban la inconformidad de los. Entonces, podemos decir que el conflicto no tiene una sola causa. En nuestro análisis identificamos causas estructurales, personales, comunicacionales y culturales. ¿Cuál de estas consideran que tuvo mayor influencia? Bueno, para mí las causas estructurales fueron las más importantes. La empresa aumentó la carga de trabajo sin considerar la capacidad real del personal, no organizó una capacitación previa y tampoco permitió que los trabajadores participaran en las decisiones. Cuando la estructura del trabajo está mal planificada, es muy probable que aparezcan inconformidades y sobre todo enfrentamientos. Bien, yo resaltaría también las causas personales. Los trabajadores podían sentir cansancio, frustración, temor a cometer errores y tal vez sensación de injusticia, pero los supervisores también podían sentirse preocupados por no alcanzar las metas establecidas. Esa presión puede provocar respuestas poco flexibles o tal vez autoritarias, incluso cuando la persona normalmente no actúa de esa manera. Yo considero que la comunicación fue determinante. La gerencia no explicó claramente por qué se implementaba el sistema, cuáles serían sus etapas ni qué apoyo recibirían los trabajadores. Tampoco existieron espacios para presentar dudas o propuestas. Esa ausencia de diálogo pudo generar rumores, también desconfianza y la percepción de que la empresa no valoraba a su personal. Eso sí, bueno, a eso también se suma lo que es la causa cultural. Tech Manu parece tener una cultura jerárquica donde toda la gerencia toma decisiones y todos los trabajadores solamente deben cumplirlas. Cuando la organización prioriza los resultados sobre el bienestar, promueve la participación, los empleados pueden sentirse que su experiencia y sus opiniones no tienen importancia. También las causas estructurales, personales y comunicacionales, también las culturales identificadas en el informe, se relacionan entre sí y muestran una gestión inadecuada al cambio. Rectificación. Señalamos que se trata principalmente de un conflicto de intereses. Pero, ¿por qué escogimos? A ver, pienso porque las partes tienen o tendrían prioridades diferentes. La gerencia buscaba aumentar la producción, cumplir los pedidos, conservar la competitividad. En cambio, los trabajadores quieren recibir capacitación, mantener condiciones seguras y trabajar a un ritmo razonable. Sin embargo, no creo que estos intereses sean totalmente incompatibles. La empresa puede producir más y al mismo tiempo proteger a los empleados, siempre que exista una planificación adecuada. Bueno, también identificamos un conflicto de poder, porque la gerencia implementó las nuevas metas unilateralmente. Los trabajadores tenían poca capacidad de decisión, aunque eran quienes debían asumir directamente las consecuencias del cambio. Esto generó una relación desigual y una. Existe además un conflicto de relación. Los empleados pueden responsabilizar a los supervisores por la presión y los supervisores pueden interpretar las quejas como falta de compromiso o la resistencia al cambio. El problema es que esas percepciones pueden convertir una dificultad organizacional en enfrentamientos personales. Bueno, y también se ve que hay un conflicto de comunicación porque no se proporcionó la información clara ni se permitió la retroalimentación. Por eso, pues se considera que es un conflicto organizacional e intergrupal, ya que intervienen la gerencia, los supervisores y los trabajadores. No es solamente una discusión entre dos personas, ya que afecta a toda la planta y puede perjudicar. Un aspecto interesante es que las posiciones iniciales son diferentes. La gerencia quiere mantener las metas, mientras que los trabajadores pueden solicitar que se reduzca o incluso que se suspenda temporalmente el nuevo sistema. Pero detrás de esas posiciones existe un interés en común, que la empresa funcione correctamente y conserve sus puestos de trabajo. ¿Correcto? Sí, por eso la negociación creo debe concentrarse en los intereses y no solamente en las posiciones.
En lugar de decidir entre mantener completamente las metas o suspenderlas, podrían establecerse metas intermedias mientras se capacita el personal. El informe clasifica el caso principalmente como un conflicto de intereses, acompañado de problemas de relación, poder y comunicación. Normalmente se piensa que todo conflicto es negativo. En este caso también podría generar algún resultado positivo. Sí, si no se gestiona adecuadamente, puede generar estrés, el ausentismo, los accidentes, errores de fabricación, la rotación, la baja productividad y el deterioro del clima laboral. Pero también puede revelar problemas que antes no habían sido atendidos, como por ejemplo que nos permite identificar deficiencias en la capacitación, en la comunicación, el liderazgo y las condiciones laborales. Estoy de acuerdo. El conflicto puede convertirse en una oportunidad para revisar los procesos y escuchar a los trabajadores. Incluso podría mejorar la relación entre empleados y supervisores si se crean espacios de diálogo y se alcanzan acuerdos justos. Pues sí, también además, o sea, puede fortalecer la participación del talento humano. Esta área no debería intervenir únicamente cuando el problema ya es grave o ya está avanzado, sino acompañar en la gestión del cambio. Así también evaluar el clima laboral y prevenir futuras dificultades en la organización. Listo, pasemos a las soluciones. ¿Cuál debería ser la primera acción de Techman-Nuff para resolver el conflicto? Ya, yo pienso que la primera acción debería ser establecer una mesa de diálogo con representantes de la agencia, así también con los supervisores, trabajadores y el talento humano. Cada parte debería explicar sus preocupaciones, sus necesidades y también sus propuestas que tienen. Talento humano podría actuar como facilitador neutral para así poder evitar acusaciones y mantener la conversación que esté enfocada en las soluciones. Ok, yo no recomendaría suspender completamente el nuevo sistema, porque la empresa todavía necesita atender los pedidos. Más bien propondría establecer temporalmente una meta intermedia. Ya luego, conforme los trabajadores reciban capacitación y demuestren dominio del proceso, las metas podrían incrementarse poco a poco. Pero esta meta intermedia debe definirse con datos reales. No bastaría con que la gerencia decida nuevamente de forma unilateral. Se debería evaluar la capacidad del personal, la jornada, las pruebas, los riesgos y también el tiempo necesario para fabricar correctamente cada producto. Claro, Idalia, sí, sí, estoy de acuerdo. La diferencia sería que ahora la decisión se tomaría con participación de los trabajadores y también con bastante información técnica. Como dice Cristian, también es indispensable desarrollar un plan de capacitación, porque los trabajadores necesitan conocer el nuevo sistema, los procedimientos de seguridad y controles de calidad. De igual manera, los supervisores deberían recibir formación en liderazgo, en la comunicación asertiva, la escucha activa y el manejo de conflictos. No solo deben controlar resultados, también deben orientar y apoyar al equipo. Y bueno, finalmente debe existir lo que es el seguimiento. Talento humano podría aplicar encuestas de clima laboral y también revisar indicadores como ausentismo, rotación, accidentes o errores de producción y cumplimiento de metas. Si los resultados muestran nuevas dificultades, se tendría que realizar ajustes antes de aumentar nuevamente la producción. Las acciones propuestas combinan lo que es diálogo, negociación colaborativa, aplicación gradual del sistema, mejoras laborales, capacitación y también lo que es el seguimiento. Listo. Para concluir, ¿qué enseñanza principal nos deja este caso? Bueno, pienso que la enseñanza principal es que los cambios organizacionales deben planificarse, considerando tanto los objetivos de la empresa como las capacidades y necesidades de cada uno de los trabajadores. Creo que también esto demuestra que la productividad no debe alcanzarse mediante presión excesiva. Es posible mejorar los resultados cuando existe capacitación, metas realistas y participación del personal. La comunicación es fundamental. Informar no significa únicamente comunicar una decisión, sino también escuchar dudas, recibir propuestas y explicar cómo se realizará el cambio. Y bueno, finalmente, el conflicto no siempre debe verse como algo negativo. Si se gestiona mediante el diálogo, la negociación y el seguimiento puede convertirse en una oportunidad para poder así mejorar los procesos y las relaciones laborales. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Como grupo concluimos que el conflicto de Techmanuf se originó por una gestión inadecuada del cambio. Su solución requiere negociación colaborativa, capacitación, comunicación efectiva, revisión de las condiciones laborales y participación de todas las partes. De esta manera, la empresa podrá alcanzar un equilibrio entre productividad y el bienestar de los trabajadores. Muchas gracias.